Filipenses. Estamos en el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer el verso 18. Filipenses 3, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí nomás la palabra del Señor. Estamos terminando el capítulo 3 y los últimos versos que hemos considerado son realmente preciosos, están llenos de una nota de esperanza para el cristiano. Se ha dicho que esta epístola es la epístola del gozo, y es efectivo. Casi 10 veces se menciona la palabra gozo. Y en este capítulo 3 tenemos por lo menos 4 motivos para gozarnos. Lo ha dicho ya en el verso 1. Hermanos, dice, por lo demás, gozaos en el Señor. Y ese gozo tiene que ver con el servicio. Todo el capítulo 2 que antecede a este verso 1 del capítulo 3 tiene que ver con el servicio abnegado, con el testimonio de 4 hombres, uno de ellos divino, 3 netamente humanos, que expresaron una verdadera vida de abnegación y de sacrificio. El ejemplo supremo es el Señor. Pablo comienza con el ejemplo del Señor, que se humilló a sí mismo, que tuvo un sentir, una mentalidad, la mentalidad de la abnegación, la mentalidad del sacrificio, de la entrega, de no enfocarse solamente en lo propio. Y digo solamente porque hay que preocuparse de lo propio. Pero Pablo dice no solo en lo propio, sino también en lo demás. Habrá de decir de Timoteo que todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Y habrá de decir de Epafrodito que por amor al Señor, porque por la obra de Cristo, ahí en el verso 30, el capítulo 2, estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por Dios. Y Pablo, por supuesto, como un hombre que no busca una gloria personal, dedica solamente, entiendo yo, 2 versos, muy poco dedica para lo que significa su obra en el Señor. Ahí en el mismo capítulo, en el capítulo 2, él se goza con el sacrificio, con la ofrenda de estos hermanos filipenses. Él tenía ese gozo tremendo, aunque fuese expuesto, dice, como libación en el sacrificio y obra de nuestra fe. De manera entonces que el apóstol Pablo dedica solamente el verso 17 y 18 para hablar de su experiencia de gozo y para minimizar, en realidad, le baja el perfil a una obra que nosotros sabemos fue inmensa, pero la compara y la nivela al testimonio, al gesto, a la expresión de comunión, a la expresión de participación, expresiones muy hermosas que usa el apóstol, de los filipenses. Esa expresión de comunión la enviaron a través de Epafrodito, más de 1000 kilómetros. Un hombre que se expuso para eso. Hubo un sacrificio de estos hermanos. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo soy como una libación, como el vino que se echa y se derrama sobre el holocausto de vuestro servicio al Señor. Y uno podría pensar, ¿es que acaso Pablo está siendo demasiado humilde? No, realmente está valorando, y vamos a usar la expresión que a veces se usa,
está pesando con el ciclo del santuario. Eso está haciendo. Está pesando con el ciclo del santuario, lo que es la obra de los filipenses y la obra de él. Dios es tremendamente justo. En la gloria nosotros vamos a ser testigos del tremendo valor de todo gesto de servicio, de entrega, en todos los amplios aspectos de la vida cristiana allí en la gloria. Así que Pablo está pesando según la medida del santuario celestial esta obra del Señor. Así también la de Epafrodito y la de el mismo Timoteo. Por eso se goza, porque estos hombres se gozaron. Y también el Señor, dice, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y aunque había una experiencia de dolor profundo, de sacrificio inexpresable para nosotros, que solamente el Señor experimentó en su obra vicaria, al autor de los Hebreos dice que había un gozo que le impulsaba al Señor a ir adelante y enfrentar la cruz. La cruz, una cruz, ¿no es cierto? El obstáculo más grande, por decirlo así, en la carrera de aquel que es autor y consumador de la fe. Los atletas corren y saltan vallas, y hay vallas grandes que a veces tenemos que enfrentar. No tenemos las fuerzas para pasar sobre ellas. El Señor nos da las fuerzas. Pero al final del testimonio del Señor había una cruz como una valla inmensa de dolor y sufrimiento. Y Él la enfrentó, dice, menospreciando lo propio, enfrentó la cruz con gozo. Seguramente será el gozo que Isaías menciona siglos antes, cuando dice quedará satisfecho de esa obra. Pero el gozo de haber agradado y honrado también a su Padre Celestial. El gozo del servicio. Viva para sí mismo. ¿Y qué va a experimentar? Desazón, insatisfacción, vacío, frustración. ¿Será que el mundo está lleno de frustración porque todos viven para sí mismos? Eso es el mundo, ¿no es cierto? Pero aquí es al revés, vivir para los otros trae el verdadero gozo. Llénese de sí mismo y se llenará de lo que es el corazón humano. En cambio, el vaciarse, el derramarse por otros como una libación, dice Pablo, eso sí traemos, porque hay un beneficio, hay un privilegio también, el privilegio del servicio. Entonces, hermanos gozados, dice Pablo, está resumiendo el capítulo 2 y está animándonos al capítulo 3. Pero cuidado, ha dicho, cuidado porque hay un peligro, y un peligro que mata al gozo, lo hemos dicho ya varias veces, es el peligro del legalismo. Los legalistas allí de la circuncisión quieren matar el gozo, porque no hay gozo cuando la gloria es para el hombre. Hay gozo solamente cuando la gloria es para el Señor. La segunda razón por la cual el apóstol tiene gozo está en el verso 9. Está el gozo de la seguridad de la salvación, de su posición, de su estatus delante de Dios. Lo que tanto anheló toda la vida y que equivocadamente, pero sinceramente buscó en el judaísmo y que no lo halló, que es la justicia de Dios, ser hallado aceptable delante de Dios, estar presente delante de Dios en una posición judicial aceptable, eso nunca lo halló en el judaísmo, lo halló en Cristo. O en otras palabras, Cristo lo halló a él en el camino a Damasco. De manera que el día que conoció a Cristo, todo lo que eran los méritos por los cuales buscaba esa justicia delante de Dios, los echó por la borda. Como cuando en el mar, ahí en la tempestad, echaron todo el trigo, el bagaje por la borda, porque lo importante era la vida. Para Pablo ahora lo importante es una sola cosa. Yo estoy en Cristo, dice. Si tuviese que ser juzgado, según el verso 9, sería hallado en él. Plena seguridad, eterna seguridad. No tengo ya mi propia justicia, dice el verso 9, que es por la ley, sino que ahora tengo la justicia que es por la fe. Por medio de la fe en Cristo, Dios le otorgó la justicia. La justicia significa, los hermanos lo saben, esa condición, ese estatus, ¿no es cierto? Esa, no sé si llamar posición o ese privilegio de saber que el juez de toda la tierra te ha declarado justo, te ha justificado, te ha
no solo perdonado, te ha justificado. Usamos el ejemplo de aquel noble francés que una vez unos políticos lo acusaron y le hicieron un proceso, ya lo tenían sentenciado, y finalmente un testigo y unos testigos demostraron que el hombre era inocente. Entonces, finalmente el juez, como para arreglar el asunto, dijo, bueno, señor tanto, eh, ¿quisiera ser perdonado? Le dijo. No, dijo, yo no quiero ser perdonado, yo quiero ser justificado, dijo. Porque si ustedes me perdonan, significa que yo cometí un error. Pero ser justificado significa que hacia atrás no hay ningún proceso, ningún mérito para ser acusado. Bueno, nosotros somos pecadores, éramos pecadores culpables, fuimos perdonados. Y no solamente perdonados, sino que además Dios nos justificó. Es como que en los anales judiciales del cielo, todo el proceso desapareció de la vista de Dios. Hemos sido declarados justos. Ese es uno de los privilegios más grandes que el hombre puede realmente gozar. Que el Dios, el juez de toda la tierra, los declare justos delante de Él es lo más grande. Por medio de la fe en Cristo, yo encontré esa justicia, dice Pablo. Y es por medio de la fe y en la justicia que es por la fe. En este caso, pareciera sugerir la fe de la palabra de Dios, porque nuestra salvación está basada en la palabra de Dios, tiene un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Además, esa justicia vino de Dios, no del hombre. No la logré yo, dice Pablo. Es la justicia de Dios, nació del corazón de Dios. Dios en la eternidad planificó nuestra salvación y nuestra total aceptación en su presencia sobre lo que fue su amor y su gracia. Él lo determinó así. Y esa justicia obviamente se logró a través de un sacrificio que fue la muerte del Señor, de manera que el apóstol puede decir que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, este es uno de los motivos más grandes del apóstol Pablo, uno de los motivos de gozo más grandes del apóstol Pablo, tener ya esa justicia que todo el judaísmo y toda su vida de fariseo jamás consiguió en Cristo. Es el descanso del alma por toda la eternidad. Y sobre esa base de la justicia, ahora en el verso 10 tiene la meta más sublime que el creyente pueda tener. Pobre de aquello, qué triste, qué miseria más grande, la del judaísmo y el legalismo de los legalistas, ¿no es cierto?, que pretenden alcanzar una justicia imposible de alcanzar sobre la base de sus méritos. Y la meta de ellos es inalcanzable, porque quieren llegar al estándar de Dios sobre la base de una naturaleza pecaminosa que jamás podrá agradar a Dios, porque no se sujeta, dice el apóstol Pablo a los romanos, a la ley de Dios. En cambio, Pablo dice, yo no me sacrifiqué, dice, yo no lo gané ni lo logré, yo lo recibí en Cristo. Estoy en la mejor posición para la meta más grande. La meta ahora no es ganar la salvación y lograr la justificación, sino que la meta ahora es una persona gloriosa de su Señor y Salvador. El tercer motivo, hermanos, de gozo, entonces, según el verso 10, es la persona sin igual del Señor. Y en Él es la meta suprema. Usted podrá tener un llamado, una comisión, un servicio, podrá tener privilegios, podrá tener ámbitos de servicio, todos pueden ser motivos de gozo. Un privilegio, ser hecho hijo de Dios, ser parte de la iglesia local, la iglesia universal. La verdad es que si contamos las bendiciones, son grandiosas. Pero para el apóstol Pablo, la expresión más grande de gozo y de la cual determina todo lo demás, todas las metas están eh, eh, ligadas a la suprema, subyacen, ¿no es cierto? Dependen de ella. Todas las metas que usted pueda tener espirituales están ligadas a la meta superior, a la de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo predica el Evangelio? ¿Solo porque fue llamado como evangelista? No, porque le conoció a Él. Y conocerle a Él es como decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Serás instrumento a reyes y pueblos. Que si el Señor le envía otra cosa, a diferencia de Jonás, Pablo dice, aquí Señor estoy dispuesto, porque conocer a persona tan maravillosa, tan excelente,
implica sujetarse completamente a Él. Es como escuchábamos a veces en ciertos lugares, los deseos del Señor eran órdenes para Pablo. Todo lo que, como le dijo Jonatán a David, lo que tu alma deseare, eso yo haré. Lo que tu alma deseare, yo haré. Cristo es más grande que Jonatán. Y el amor de Pablo por Cristo es mucho más sublime y supremo. De manera entonces que si tenemos a un Pablo, el evangelista, el pastor o el maestro, el hombre que está dispuesto a sacrificar su vida, es porque la meta suprema a la cual él va permanentemente le lleva a hacer todo lo que pueda agradar al Señor. No quiere desviarse de esa meta. Lo vuelvo a decir, la salvación de las almas, el llevar el evangelio a los gentiles, la revelación de los misterios que el apóstol tiene, todo está subordinado y obedece a aquello porque la meta suprema es el Señor. Yo quiero conocerle cabalmente, completamente. Los expertos en la gramática nos dicen ahí esa expresión a fin de conocerle más que un proceso. El apóstol dice, quiero conocerle de una sola vez. Quisiera abrazarlo completamente. Tener la capacidad aquí en esta tierra, humanamente, de poder agotar plenamente a la persona de Cristo. Es como abarcar los 7 mares, así, los 7 mares completamente. Pero el apóstol Pablo sabe que si bien es cierto, ese es su anhelo y debe ser el anhelo de todo, porque nos invita a aquello y especialmente invita a los maduros. Debe ser la meta también del recién convertido y del que va creciendo. Lo ha dicho, los que somos maduros, tengamos este mismo sentir, dice. Y si hay alguien que tiene otra meta, el Señor se la revelará, le revelará lo bueno que es esta meta, dice. Dice, así también Dios os lo revelará, os lo revelará Dios, dice. Así que prosigo, dice, a esa meta, pero mira el 16, dice, pero en aquello que hemos llegado, hasta donde hemos avanzado, Pablo nos anima y dice, sigamos la misma norma y regla, sigamos hacia el mismo objetivo. ¿Cómo está la madurez espiritual suya, hermano y hermana? Solo el Señor la puede juzgar, ¿cierto? Pero creo que todos aquí tenemos muchos años en el Señor, algunos más que el que hablan así. Pero Pablo dice, si hay maduros, que los hay, entre paréntesis, maduras, también, no abandonemos esta meta, sigamos adelante, no miremos hacia atrás. Nadie avanza mirando hacia atrás, lo sabemos, ningún atleta mirando hacia atrás. Si el atleta mira hacia atrás, en el último segundo de la meta puede perder el primer lugar. Nadie corre mirando hacia atrás. Nadie puede correr lamentando los fracasos del pasado, la pérdida del pasado, el tiempo del pasado. El apóstol lo que dice, sigamos sobre el mismo punto de tu avance espiritual, ahora, miércoles, creo que 11 de julio del 2023. Dice, hermano, hermana, sigue adelante. Yo te invito, yo les exhorto, dice el apóstol, yo les sugiero que vayan junto conmigo a la más grande de todos los propósitos. Y si usted no lo sabía, hermano, el apóstol dice, Dios te lo revelará. Que tenías otra meta, otra misión, otro propósito, aún en tu vida cristiana. Pablo nos recuerda que aquí está lo más grande. No es una meta exclusiva del apóstol. Algunos lamentablemente han tratado de ponerla como la meta del martirio. El apóstol Pablo nunca buscó la muerte ni el martirio. En ninguna parte se aconseja el martirio. Cuando dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, el apóstol Pablo no buscaba el martirio, porque ustedes saben que el martirio es un privilegio que Dios concede a algunos. Es un privilegio que Dios ha concedido en la historia de la iglesia a algunos. La meta no es el martirio, la meta es Cristo mismo. La meta no es morir como mártir, sino la meta es considerarnos ya muertos para vivir para Él en el poder de la nueva vida. Tan importante es el martirio como vivir lo que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo quedé anulado, dice. La personalidad, la influencia del Cristo resucitado en mi vida ha sido tal que el Saulo quedó atrás como el inconverso y aún el Pablo presente también ha quedado desplazado.
en el primer lugar de su vida. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo está leyendo su anhelo, cuando decimos que el anhelo del apóstol no era la muerte. Él dice, el texto, pero encontrarlo, dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ustedes se entienden ese texto, ¿no es cierto? Pablo dice, yo no quiero ser hallado desnudo, o sea, sin mi cuerpo muerto, ¿cierto? El cuerpo ahí durmiendo, ser desnudado de su cuerpo, esa es la separación. Quiero ser revestido, dice. Quiero experimentar el poder de la venida del Señor y ser revestido cuando Él venga, experimentar realmente la transformación. Entonces, no es el martirio, respetando, por supuesto, otras explicaciones. Entendemos que la palabra ahí, el poder de su resurrección, no es la resurrección cuando el cuerpo de Pablo resucite, es el poder del Cristo resucitado ahora, manifestándose, desplegándose a través de la vida del creyente. De manera que si el creyente vive una vida de poder, permitiéndolo a través del Santo Espíritu de Dios, vivirá una vida consecuente, que el mundo no le agrada. Habrá dificultad, habrá padecimiento. La expresión llegando a ser semejante a Él en su muerte, sugiero, hermanos, que es la base de todo. Es la base de todo. El principio de todo es la muerte. La muerte de Cristo trajo mi salvación. Mi identificación con la muerte de Cristo es la base de mi santificación. Por decirlo así, en la teología, en la enseñanza, si pudiéramos usar la palabra de Pablo, el primer paso en todo es la muerte. Porque la base de mi salvación es Cristo muerto y resucitado. Lo mismo la base de mi santificación. ¿Acaso en Romanos 6, cuando el apóstol nos dice, en el gran tema de la santificación, Romanos 6, 7 y 8, dice, considerados muertos al pecado? Les recuerdo, hermanos, dice Pablo, que ustedes fueron a los romanos, fuimos injertados, plantados en la semejanza de su muerte, de su sepultura y resurrección. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando clama y quisiera tener victoria sobre el pecado, sobre sus pasiones, sobre todo lo que es el viejo hombre, el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ahí está la solución, la muerte misma. Vive a la luz y en el poder de esa realidad. Que no sea una teoría solamente, una idea espiritual, sino una realidad. Dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. De Él viene del Cristo resucitado viene el poder de la santificación. Porque es un gran tema realmente ese. La primera victoria sobre el pecado está en el ámbito del entendimiento. Usted podrá escapar del pecado, enfrentar débilmente el pecado, pero cuando el pecado pierde propósito en el entendimiento espiritual del creyente, el Espíritu Santo tiene la primera victoria. Por eso en el capítulo 6 de Romanos es la victoria sobre el pecado en el ámbito del entendimiento. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esa palabra significa, hermano, tómalo como un hecho, apropiatelo por la fe. Estás muerto en Cristo. ¿Qué sentido tiene más el pecado levantando cabeza en nuestra vida, el viejo hombre, llevándonos a todo lo que son sus pasiones, su orgullo, su vanagloria, su autocentrismo, su orgullo propio, todo lo que es el viejo hombre, considéralo muerto, crucificado con Cristo? Que en tu entendimiento eso sea una verdad absoluta. Si es así, el primer paso de la santificación es la victoria en el ámbito del entendimiento. Y cuando el creyente entiende eso, crece exponencialmente. Es un salto en la vida cristiana. Romanos 6. En el 7 está la experiencia del fracaso, ¿cierto? Pablo dice, no sigan este camino. El camino de la fuerza propia es un fracaso. Miserable de mí, ¿quién me liberará? No tengo la fuerza para aquello. Y desde la profunda derrota viene la victoria. En el capítulo 8, ustedes lo saben, aparece el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a obrar con toda la libertad si primero en el ámbito del entendimiento, Romanos 6, no logra la victoria.
Por eso el apóstol Pablo nos prepara. Nos prepara en Romanos 6 para nuestra identificación con la muerte. En Romanos 7 nos dice fracaso absoluto en nuestra fuerza. Y en Romanos 8 está Él, dice, Espíritu Santo. 21 veces. Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice Romanos 8. Y el Señor intercede por nosotros. Hay uno en el cielo y uno dentro de nosotros fortaleciéndonos. Entonces, nuestra salvación parte del hecho de la muerte de Cristo. Y la santificación del creyente parte del hecho de nuestra identificación con el Señor. Yo sugiero, hermano, que Romanos, Filipenses 3:10, este ir en pos de conocerle, experimentar su poder, asumir los costos de esa meta, el primer paso, la base de todo es ser semejantes en su muerte, sobre la base de su muerte. Yo estoy crucificado con Cristo. Como Pablo dice, ya no vivo yo. Y como ya no vivo yo, mi única meta, ahora mismo, a través de su palabra, pero sobre todo a través de la experiencia de comunión diaria, permanente, a veces de fracasos, o más que fracasos, de caídas, de levantarse, no importa. En esa misma experiencia, como cantábamos, en la experiencia de ver su buena mano, su presencia en nuestras necesidades, en todo sentido, en esa permanente experiencia voy conociéndole cada vez más. Una cosa es la teoría, lo que aprendemos acerca de Cristo, su palabra, y otra es lo que yo aprendo de Cristo en experiencia personal. El conocimiento aquí es un conocimiento de experiencia. Usted puede tener todo el conocimiento en los medios, el conocimiento, y es importante, pero el conocimiento debe ser llevado a la experiencia. Un alumno que estudia construcción en un instituto le enseñan la teoría, pero cuando se va a la obra, hay el edificio, ahí con los maestros, con la construcción, ahí aprende la experiencia. Entonces la teoría y la experiencia se unen y tienen el conocimiento perfecto. Entonces, la palabra aquí es, yo quiero conocerle, no solamente por lo que nos revela su palabra, sino que ese conocimiento se produzca en una experiencia real de vida. Si cantamos que el Señor es nuestro sustentador, nuestro pastor, lo conozco por experiencia, lo sé por experiencia. Y puedo depender, puedo esperar, puedo confiar, puedo no ponerme nervioso, zozobrar, inquietarme, porque sé que la Biblia dice que Él es fiel y yo quiero experimentar esa fidelidad en experiencia. Y cuando esa experiencia se va multiplicando, se va consolidando. De ahí que el creyente se va haciendo maduro, va conociendo la realidad del Señor. Entonces, como los buenos marinos que a lo mejor los nuevos zozobran en las tempestades, los viejos marinos no se ponen nerviosos. Algunos aquí les ha tocado volar, ¿no es cierto? Hay personas que los primeras levantadas del avión se aferran completamente al asiento, de cosas que usted mire para el lado, como algunos se aferran. O cuando aterriza, algunos se ponen las manos así. Tiene poca experiencia o tiene miedo. Pero hay otros que a lo mejor van relajados, porque saben que las grandes turbulencias no van a destruir un avión. Tienen la experiencia. Como aquel niño que iba en el tren, en un tren de Europa y iba solito y le dijeron, no tienes miedo de ir solo, no, dijo, porque mi papá es el chofer, es el maquinista del tren, es el maquinista del tren, no tengo ningún miedo. Él sabe por experiencia que está en buenas manos. Entonces, el conocimiento aquí tiene que ver con ese conocimiento que se lleva a la práctica. ¿Cuándo va a terminar eso? Lo hemos dicho, toda la eternidad. El apóstol Pablo dice, es tan urgente para mí, es tan urgente conocerle lo más posible, ojalá apropiarme de Cristo completamente y por ende su poder y sus padecimientos sobre la base de mi propia muerte al yo, no la muerte de mi cuerpo, como algunos interpretan y no lo contradecimos, está bien, pero entendemos que se refiere sobre la base de mi propia muerte, yo mismo, es tan importante, tan urgente, dice que si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, mire la ambición de Pablo, ¿sabe cuál es la ambición de Pablo?
La misión de Pablo es, antes que llegue la posibilidad de la resurrección de los muertos, yo quiero abarcar a Cristo completo. En el fondo es eso. Voy a repetir. Pablo dice, yo quiero conocer todo de él, pero tengo una urgencia, que en cualquier momento, o yo parto, ¿no es cierto? Porque Pablo siempre estaba expuesto a muerte, o viene el Señor. Por eso uno tendría que preguntarse si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Nosotros nos preguntamos, ¿qué impediría que Pablo llegase a la resurrección de entre los muertos? El rapto. Solo el rapto. No es que Pablo está dudando de la resurrección, no. Sabemos que todos los que han partido van a resucitar. Pero Pablo aquí, aunque no lo menciona, está dejando la idea de que hay algo que puede impedir que no experimente la resurrección de los muertos. Lo único que no impide a un cristiano ahora mismo que lleguemos a la resurrección de entre los muertos es que el Señor venga ahora mismo y nos transforme. Entonces el apóstol Pablo no está anhelando resucitar de entre los muertos. Lo que él dice, en mi afán de conocerle, yo quiero hacerlo antes que ese evento venga. Y ahora, hermanos, nosotros sabemos, tenemos que, el apóstol Pablo entiende, igual nosotros entendemos, que esa meta nunca se va a lograr aquí en la vida. Pero esa es la meta que nos sostiene. Eso es lo que nos alienta. No está de brazos cruzados. Él no está satisfecho con el avance del día anterior. Nunca vamos a ver ni al apóstol Pablo, ojalá nosotros, nunca sea nuestra experiencia. Hay alguien aquí en esta sala en Santa María, los hermanos ya, muchos con años en el Señor, ¿usted está satisfecho con lo que hoy día avanzó en relación al pasado? ¿Hay alguien satisfecho de su crecimiento espiritual? Nadie. Quisiéramos más. Es más, muchas cosas nos avergonzarían o nos entristecerían. El apóstol Pablo no está llamándonos a que miremos al pasado y nos desanimemos, porque ese desánimo que nos impide el avance es satánico. Es de Satanás, es del enemigo, que nos estanca y nos detiene. El desánimo o la tristeza que me hace levantarme y depender del poder del Señor para avanzar a pesar de mi debilidad, esa sí viene del Señor. El estancarse nunca va a ser la voluntad de Dios. Entonces el apóstol dice, yo sé que parece una meta inalcanzable, pero es la meta más grande que tengo en mi vida, dice el apóstol. Desde que le conocí en Damasco, han pasado 30 años, y ahora estoy en la casa, dice Pablo. Yo quiero seguir conociéndolo. ¿Es posible eso, hermano Manuel? 30 años. Y uno diría, ¿es que Pablo no le conoce lo suficiente? No, no le conoce lo que él quisiera conocer. Le conoce lo suficiente para ser salvo. El conocimiento de Cristo como Salvador es suficiente para ponernos en la base de la justificación y darnos una seguridad eterna. Pero no es un asunto de conocer, de gozarme solamente en el hecho de mi salvación, en la seguridad de Cristo. Pablo quiere una relación personal con Él. Y en eso no está satisfecho. Por eso está el ministerio, la palabra, hasta el último día de nuestra vida, la palabra de Dios tendrá que alimentarnos para seguir creciendo cada día más. Lo decía con los hermanos de San Felipe, Osvaldo está acá, tendrá que escucharlo de nuevo, pero el ejemplo que dábamos también acá del mundo astrónomo. Antes de ayer, nomás, un astrónomo decía, ha sido sorprendente, lo que sabemos ha sido menos, lo que vemos del universo es menos del 5%, dice, que por lo menos podemos explorar. Pero el hombre quiere más, obviamente quiere más. Y si tiene la posibilidad de enviar cohetes con telescopios que les hagan ver más allá del universo, se van a sentir más que satisfechos. Los astrónomos saben que nunca, nunca, hermanos, es solo la guerra de las galaxias se ve eso, en la fantasía del cine. Nunca van a lograr abarcar el universo. Nunca.
Porque la vida, la historia humana tiene 5.000 años. La historia humana tiene 5.000 años. El ancho del universo es casi 90.000 millones de años luz. Es lo que calculan los hombres. Puede que sea más. Puede que a lo mejor recién están entrando en el jardín de la cárcel. Y que es mucho más grande que tú. La meta siempre se va ampliando. Los marineros antiguos como Magallanes, Vespucio, ¿cuál era el afán de los marineros? ¿Por qué Colón y todos esos llegaron, aparte de la ambición de las riquezas, especialmente los marineros antiguos, conocer el Atlántico? Imagínense la experiencia de ellos cuando, dicen por ahí los cronistas, que cuando Magallanes pasó el estrecho y vio la inmensidad del océano Pacífico. Claro, Vespucio le puso Pacífico y otros más. Perdón, Magallanes. Se abrió una inmensidad enorme. Había más. Pagaron 7 mares. ¿Qué hay más allá de las tierras? Había una ambición que les motivaba. Y ese es lo mismo el apóstol. Esto es más grande que explorar los mares. Esos hombres que murieron ahí en el fondo del mar buscando un Titanic, era porque el afán descubridor del hombre les lleva a conocer más en las profundidades donde nadie había llegado. Es la misma ambición espiritual que debe tener el creyente. Y el apóstol dice, es tan inminente, es tan urgente que yo sé que me va a faltar vida, dice el apóstol. Que si llega la resurrección, si yo tengo que morir, terrenalmente ahí termina. Pero se amplía hacia la eternidad. Y si llega el rapto ahora mismo, con ese avance espiritual, que esa madurez, esa es la que va a entrar en el cielo. Vuelvo a repetirlo, hace tiempo atrás lo dijimos, hay muchas cosas superfluas de esta vida que no van, que van a quedarse aquí. Pero mi crecimiento, mi conocimiento, mi experiencia del Señor entrará en la eternidad. Con esa experiencia entraré en la eternidad. De manera que, cuidado con la negligencia espiritual. Alguien podría decir, bueno, me quedo brazos cruzados, total, cuando venga el Señor vamos a ser perfeccionados, de ver cara a cara, etc. No lo vemos así en la Escritura. La negligencia espiritual tendrá su precio en aquel día. El creyente que se convirtió y descuidó su vida cristiana y poco avanzó, bueno, ese avance, entiendo yo, es lo que va, por lo que va a llegar en el cielo. En la carta a los filipenses, hermanos, cuando el apóstol, en el capítulo 1, especialmente en el capítulo 1, cuando habla del tribunal de Cristo, dice que el servicio de los creyentes será evaluado. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el tribunal. Cuando Él venga y estemos el día de Cristo, es el tribunal de Cristo. Entonces, esta buena obra de los filipenses, que la entiendo como la obra práctica, la comunión práctica que enviaron con Epafrodito a Roma, esa la perfeccionará, es decir, es algo que es de Dios, es algo que tendrá su completación, su verdadero valor en el tribunal de Cristo. Así entiendo ese texto. Yo sé que muchos lo entienden como la obra de Dios en mi salvación, está bien, pero también se puede entender en el sentido de que la obra, dice, la buena obra, dice el apóstol, esto que llama en el capítulo 4 vuestro cuidado de mí, por el cual se goza, y qué gozo, no es el monto, sino el gesto de comunión de un hombre que está en la cárcel. Es como cuando la madre recibe la tarjetita del niño pintada con sus primeros lápices de cera. Y la guardamos, ¿no es cierto? No sé si las mamás tienen las primeras tarjetas del día de la mamá. No es un iPhone, no es un computador, no es un vehículo, no es una tarjetita tan, hermanos, es el gesto del valor. Entonces, independiente de montos, digamos así, Pablo le llama la buena obra, ese gesto para un viejo anciano que ve el sacrificio de amor de estos hermanos. Entonces, eso va a ser evaluado en el día de Jesucristo, pero también tu crecimiento. ¿Dónde está eso? Cuando dice, pido una oración que abundéis más y más en ciencia y en todo conocimiento,
que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo. Y mira lo que dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, en el día de Cristo será evaluado mi crecimiento. ¿Qué me decía? Antes conversaba con el hermano Nono recién, no me acuerdo. Un hermano por teléfono me decía, cuando yo voy a la cena del Señor, llevo mi canasta lleno de frutos para el Señor. Y aquí es la misma idea, pero en el tribunal de Cristo. Frutos de justicia, es decir, los frutos que Dios obró, Cristo obró, en la medida que nosotros lo dejamos trabajar, vamos a llevar canastas de frutos de justicia. No es solamente obras de evangelismo, de cuántas almas usted ganó, sino que frutos de justicia en cuanto a crecimiento. Entonces, la obra está en esa ofrenda práctica, sí, es obra, es compromiso con el Evangelio, es comunión con el Evangelio, no solamente en lo material, sino en involucrarme yo mismo, en muchos aspectos de la comunión. Eso va a ser premiado en aquel día, o recompensado, pero también tu crecimiento espiritual. Entonces hay dos aspectos. Está el aspecto del servicio práctico y está el aspecto de tu crecimiento espiritual. Entonces, sobre esa base que decimos que el creyente negligente, que podemos ser cualquiera de nosotros, que descuida su vida cristiana, no piense que va a llegar con las mismas canastas llenas que el apóstol Pablo va a llegar en el día. Y eso va a ser evaluado. ¿Cuánto usted permitió que la obra del Señor en su vida? Porque finalmente conocerla a Él, el experimentar el poder de la nueva vida, trae como consecuencia gloria para el Señor, una vida que le glorifica, que le honra. Esos son, la canasta se va llenando de frutos para aquel día. Y entonces que creo que toma peso el hecho de que efectivamente la negligencia va a tener su consecuencia en aquel día. Pero la diligencia del cliente que se propuso vivir una vida conforme a esta meta, a este propósito, va a llevar frutos para el Señor. Si en el afán de conocerlo, de permitir la vida nueva obrar en usted, en el afán de si es necesario sufrir por él, va a haber fruto de justicia. Definitivamente, la canasta se va llenando. Yo no sé si el hermano, nuestro hermano que estuvo, el hermano Pablo, ¿no es cierto?, que ha estado hablando de Filipenses, es posible que haya explicado a lo mejor eso también, en el sentido de que esto viene desde atrás, es como que el apóstol mira retrospectivamente hacia atrás y nos ve ya en el tribunal con frutos de justicia, que son la experiencia de todo lo que se ha ido acumulando hacia atrás, presentado delante del Señor. Así que el apóstol dice, hermanos, si ustedes son maduros, y también a los recién, a los que han crecido poco, a todos, siga esta misma regla. Asuma esta meta suprema para su vida. No es una meta para los apóstoles, no es un privilegio de los mártires, es un llamamiento a todo cristiano a tratar en el poco tiempo que tenemos de conocerle más y más. A lo mejor vamos a tener que apagar menos horas en las redes sociales, menos horas en cosas superfluas. Aproveche el tiempo, lea más, estudie más, medite más, ore más, busque más al Señor. Entréguese más a Él, dependa más de Él, confíe más en Él. Son múltiples experiencias de un caminar con el Señor, así como Enoch dijo, yo quiero caminar con Dios en medio de un mundo de impiedad. El apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle, caminar con Él en este mundo, mientras haya tiempo, dice, que pronto el tiempo se va a acabar. Es urgente. Dice. Si en alguna medida, dice, llegase a la resurrección de los muertos. Porque si el Señor viene el día, hasta ahí llegué perdóname. Que si tengo que morir, esa va a ser la línea final para entrar en la eternidad. Seguramente conocer a Jesucristo en la perfección de la eternidad será una experiencia maravillosa. Pero cuando usted, hermano o hermana, entre por el portal de la eternidad, hay experiencias que quedaron atrás, que nunca va a volver a vivirlas, y oportunidades que seguramente vamos a perder.
¿Se acuerdan que hemos dicho que solo aquí en la tierra se puede honrar a Cristo en medio del sufrimiento? Porque en la gloria no va a ser posible. Piensa en la línea del tiempo, una eternidad que nunca termina, por un tiempo presente de mi vida de 40, 30, 50 años, Señor. Es un segundo en relación, menos que un segundo en relación a la eternidad. Pues en ese segundo hay oportunidades que Dios nos dio de haber colaborado con su propósito, haber honrado a pesar de las pruebas y dificultades, o haber sido ejemplos de personas que no quisieron honrar al Señor, que desecharon o que despreciaron o menospreciaron los tratos del Señor con nosotros. Esa es la urgencia de lo que el apóstol dice. Tengo una sola vida. ¿Te acuerdas ese dicho, hermano Miguel? Una sola vida, pronto pasará. Solo lo que por Cristo haces, perdurará. Gracias, hija. Una sola vida que pronto pasará. Solo lo que por Cristo haces perdurará. Y no solo lo que por Cristo haces, sino lo que permites que Cristo haga a través de tu vida. No podemos verlo. Así como el inconverso no puede volver atrás y tristemente se pierde eternamente, es tremendamente triste. Así también tenemos una sola vida cristiana para aprovecharla. Y el apóstol dice, yo quiero conocerle totalmente, quiero que el poder del Cristo resucitado se manifieste plenamente en mi vida. Y él seguramente obra y pide que los obstáculos a ese poder sean eliminados en su vida, si es su carácter, si es su negligencia, etcétera. Hay tantas cosas que impiden que ese poder se despliegue. Está de parte de Dios, pero nosotros debemos ser canales de ese poder, de esa vida resucitada de Cristo en nosotros. Y si eso tiene consecuencias, está dispuesto a asumir. Pablo no fue llamado al sufrimiento. Dios, el Señor dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. No es lo que Pablo buscó, es lo que el Señor determinó para su vida. Pero no es la meta el sufrimiento, la meta de él es Cristo. Y si eso significa sufrir, está dispuesto a hacerlo. Y dice finalmente, yo quiero ser semejante a él, Señor. Quiero ser realmente cristiano. O sea, Cristo manifestado plenamente en todas las áreas de mi vida, de la manera que el Saulo inconverso ya se acabó, ya es la historia pasada, pero el Pablo presente, aún siendo cristiano, ya no viva ya, sino que se exprese Cristo en mí. Es urgente, dice, porque si de alguna manera llegase la resurrección de los muertos, hasta ahí termina. Quiero abarcarlo completamente. Pablo sabe entonces, lo vuelvo a repetir, que estará la eternidad completa. Pero ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en lo terrenal? Por eso, porque solo en esta vida hay experiencias que no se repetirán en el cielo. El cielo será una eternidad por delante. Yo no sé, hermano, permítanme especular un poco, la palabra de Dios es más importante. Yo no sé si el Señor tiene otros propósitos para el universo. Yo no sé si tiene otras creaciones, otros mundos, no sé. Pero lo que sí sabemos es que hay una eternidad de servicio. De la vuelta de la esquina, el panorama va a ser impresionante. Desde ya algunos dicen que tenemos un milenio por delante al servicio del Señor, como hombres glorificados, transformados, como el pueblo celestial que va a gobernar el reino de Dios sobre la tierra. ¿Quiénes serán sus siervos, sus ministros? Todos los redimidos en aquel día. Por lo menos 6.000 años por delante, y después toda la eternidad en la nueva Jerusalén. Entonces, este es un motivo de gozo. Leímos el verso 20, 21, quizás lo vamos a dejar para la próxima vez, pero el cuarto motivo de gozo es que la meta está en el cielo también. Aquel que la meta está en el cielo. Y Pablo se goza porque dice, aquel que es la meta de toda mi vida, pronto viene. Así que hermanos, si la meta está en el cielo, también mi ciudadanía, mis intereses, mis aspiraciones, los anhelos más grandes de mi alma están en el cielo. Pablo nos invita a desconectarnos de las tristezas de este mundo por un tiempo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está todo nuestra esperanza, nuestra riqueza, nuestra gloria, nuestra eternidad, donde está Cristo, donde está la cabeza de la iglesia que es Cristo, donde está nuestro Salvador, donde están nuestros amados que ya partieron. Somos ciudadanos del cielo por donde lo miremos. Esa es nuestra gloria.
No podemos estar aferrados a lo terrenal solamente, sino que debemos tener el corazón, ¿no es cierto? Y vibrar el corazón con la expectativa gloriosa de que la ciudadanía, nuestra política, nuestros intereses están en los cielos, de donde vendrá un día el Salvador, el mismo que nos salvó nuestra alma de eterna condenación, nos salvará físicamente de este seno terrestre, nos sacará, nos raptará, nos sacará, dice, y de allí esperamos al Señor Jesús. Este es el título que se usaba para el emperador. Ustedes saben que los filipenses, Filipos era una colonia romana. Bueno, y cuando el emperador visitaba una provincia, decían, viene el Señor, viene el Señor. El emperador era catalogado como Señor. Y Pablo está usando los mismos lenguajes que los filipenses conocían. Uno más grande que César vendrá a buscar a su pueblo terrenal, a la colonia del cielo aquí en la tierra. Somos colonia del cielo aquí en la tierra. Tenemos nuestro rey, nuestro Señor, nuestra constitución, nuestra ciudad en los cielos. De allí vendrá el Señor y nos sacará violentamente, así, un rapto. Y parece la iglesia toda decir, sí, Señor, sí, ven Señor Jesús, dice la iglesia, en la oración permanente, que anhela la inminente venida del Señor. Dice que Él transformará. Glorioso versículo, ¿no es cierto? El cuerpo de la humillación nuestra. No dice resucitará, porque Pablo está esperando la transformación, pero sabe que los cuerpos de aquellos que partieron experimentarán un poder realmente glorioso. En ese sentido, muchos hermanos tienen razón, que finalmente el poder de la resurrección de Cristo, ese poder tan grande que le resucitó de entre los muertos, todos aquellos que partieron lo van a experimentar en aquel día. Es una experiencia maravillosa, gloriosa. Ningún hueso quedará aquí en la tierra. El cuerpo, todos partirán. Un autor cristiano decía, el cuerpo que fue sembrado no se ha desconectado del cuerpo de gloria. No, Dios, no es que Dios haga un nuevo cuerpo, es una resurrección, es una transformación a partir del cuerpo que Él creó. De manera que cuando el Señor venga y los cuerpos sean resucitados o transformados, cambiará la condición, como quien dice, la fachada, porque la esencia de mi humanidad será vuelta a la vida, vuelta a la vida, la esencia de mi humanidad. De ahí entonces que hay base bíblica para entender que nos conoceremos y reconoceremos en la presencia del Señor. Qué específico es el Espíritu Santo poner las palabras. Transformar. Transformar es cambiar el aspecto externo, porque la esencia humana no será cambiada. Es maravilloso pensar que Cristo asumió la esencia de la humanidad por toda la eternidad, por amor a nosotros. La diferencia es que el cuerpo del Señor llevará las marcas de sus heridas por la eternidad, pero el cuerpo nuestro llevará la perfección de la resurrección. Ninguna marca, ninguna huella, ninguna cicatriz de los dolores de esta tierra entrará en el cielo. Las únicas heridas o marcas de heridas son las del cuerpo de Jesucristo. Dios lo ha determinado así, como un permanente y eterno emblema de su amor por nosotros. Por eso la palabra dice que toda la creación adorará al Cordero que fue inmolado. Inmensa gracia de Dios, inmensa gracia del Señor, de identificarse con nuestra humanidad para siempre y de eximirse Él de un cuerpo resucitado glorioso con las marcas de Jesús. A diferencia de nosotros, que todos nuestros imperfectos, toda la imperfección de nuestro cuerpo, la humillación de nuestro cuerpo, será transformado en gloria. Como muchas veces hemos dicho, los viejos traídos a la juventud de Cristo y los jóvenes que partieron jóvenes traídos a la madurez de Cristo, con cuerpos, con la gloria, con cuerpos semejantes a la gloria del Señor.
Y Pablo dice que el poder que va a resucitar ese cuerpo es un poder tan maravilloso, que es el mismo poder que sostiene el universo, para que el universo no se explote, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, hay un poder que sujeta al universo, lo mantiene cohesionado, ese mismo poder que el hombre, en cierto modo, Dios le ha permitido liberarlo, que es un verdadero desastre, ¿no es cierto? Atómico. El mismo poder que sujeta al universo es el que obrará en la resurrección y la transformación de los cuerpos de todos los creyentes. Es una garantía absoluta de nuestra transformación. Gracias, Señor, por eso. Qué maravillosa es la esperanza cristiana, lo que está frente a nosotros. Esperamos al Salvador, al Señor nuestro Dios, que vendrá de los cielos, porque nuestra meta, nuestra soberanía, todo nuestro ser está conectado con el cielo. Que el Señor bendiga su palabra y le bendiga ampliamente, hermanos. Esperamos vernos y siendo venido el próximo. Muchas gracias. El 155 cantemos, a lo mejor podemos orar antes. Bueno, adelante. Bendito Padre, estamos agradecidos por este privilegio que tenemos de poder ser edificados con tu palabra. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, porque vemos también esta enseñanza tan al cielo como es la enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses, esta relación que tenía con ellos, esta amistad, y vemos así nuestro Padre Celestial cómo les lleva a meditar y a pensar en la grandeza de la persona del Señor Jesucristo y los propósitos que debe haber en el corazón de cada creyente y seguir adelante. Padre, gracias te damos, te pedimos que tú bendigas al hermano Rodolfo, también a su esposa Liliana, que tú guardes y les tengas en bien. Y te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra y porque podemos descansar en ti. Agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. 155. Cuando la trompeta del Señor se toque la fina, con fulgor del día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando ya se case lista yo estaré. Cuando yo se case lista, cuando ya se case lista, cuando yo se case lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré. Cuando todas sombras huyan en la gran resurrección de los muertos en Jesús sin corrupción, y en las nubes al Señor reciba llenos oración. Cuando ya se pase lista yo estaré. Cuando yo